cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, soy instructor del Centro Metalmecánico Distrito Capital y tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera clase, sesión en línea o conferencia web del curso Introducción a los Sistemas de Automatización. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es lenguajes de programación del PLC. ¿Es cierto? Que utilizamos en la parte de automatización y nos vamos a enfocar en lo que es el GRAPSET. El objetivo de la sesión es brindar entonces claridad acerca de lo que son los lenguajes de programación para PLC y socializar las actividades calificables. La agenda del orden del día de hoy consta de saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Vamos a hablar en la unidad 3 sobre lenguajes de programación, socializar las actividades calificables de la unidad 3, sesión de preguntas y conclusiones. La conferencia web inicialmente está configurada y está preparada, planificada para ser el 27, viernes 27 a las 8 de la mañana. Pero debido a un fallo que tuve en la sincronización del anuncio en plataforma, este no llegó de acuerdo al protocolo del SENA días antes del curso. Entonces, debido a causas de fuerza mayor y cumpliendo sus protocolos, se debió reprogramar para hoy a las 11 de la mañana y lo ideal es que fuera en el marco iniciando la semana. Entonces, aquellos que no puedan estar en esta conferencia web, se les va a enviar la grabación de esta, que va a quedar publicada tanto en chat WhatsApp, se va a enviar a los correos electrónicos y va a quedar en la plataforma del curso. Dentro de los contenidos temáticos de la unidad 3, el tema de estudio que tenemos se llama lenguajes de programación. Recuerden que la automatización consiste en un proceso que se encarga de eliminar tareas repetitivas que generalmente hacía el ser humano y en grandes procesos de producción y poder reemplazar esos procesos para hacerlos de una forma más óptima, más rápida, de una forma más completa, apoyándonos de diversos elementos. Por eso en la unidad 1 habíamos visto lo que eran los sensores, que son aquellos elementos que se encargan de convertir esas señales del mundo físico a señales eléctricas para que vaya un proceso, que ese proceso, que vaya un cerebro, un sistema que lo controle, que se llama el controlador lógico programable o PLC, que es un computador industrial. Y después, si vamos a interactuar otra vez con ese mundo físico real, vamos a necesitar los actuadores, que fue el tema que vimos en la unidad 2, que son aquellos elementos que a partir de señales eléctricas generan señales físicas, ya sea a través de movimiento, señales luminosas, que se puedan percibir por los sentidos, que utilizan diversos medios, ya sea si utilizan líquidos, son hidráulicos, si utilizan aceite, se llaman oleohidráulicos, si utilizan gas, se llaman neumáticos, si utilizan electricidad, se llaman eléctricos como tal. Aquí, entonces, en esta unidad 3 vamos a ver los lenguajes de programación, que son unos lenguajes muy parecidos al ser humano, que permiten comunicarnos con las máquinas y controlar su comportamiento físico y lógico. Como les había dicho, el PLC es una especie de computador industrial a través del cual nosotros estamos en capacidad de programarlo, pero como es un dispositivo electrónico, su forma de programación generalmente es por señales binarias digitales. Entonces necesitamos una forma de comunicarnos y contactarnos con eso. Y al ser una especie de computador, vemos que todos los computadores, así sea un dispositivo móvil, llámese teléfono celular, tableta, computador de escritorio, computador portátil, inclusive lo vemos en muchos electrodomésticos, los televisores ya tienen un sistema operativo, inclusive muchos dispositivos, entonces tienen dentro de la parte de software, que es esa parte de programación, tiene tres tipos de software. Está el software de sistema, que es donde está el sistema operativo, que permite interactuar entre el usuario y la máquina. Está el software de aplicación, que es aquello que se instala y que es compatible con ese sistema operativo para que dé una utilidad o función. Y está el software de configuración o control o drivers, que es cuando yo le interconecto aquellos elementos de hardware o de software especiales que deben conectarse con eso y necesita una configuración. Por ejemplo, si yo tengo mi dispositivo móvil y quiero ver un archivo de PDF, tengo que instalar desde una aplicación, pero debe ser compatible a
a ese software de sistema. Entonces, en la parte de computación no es ajena aquí a la parte de automatización. Entonces, el PLC como tal tiene generalmente un sistema operativo básico, por eso tiene como un computador, una estructura interna ahí, y que se puede programar directamente con comunicación a través de otro dispositivo, otro computador. Y generalmente existe el software de aplicación, pero todo eso se prepara con lo que llaman los lenguajes de programación. Y esos lenguajes de programación son los que me permiten dar las instrucciones. Y la base para esos lenguajes de programación es lo que se conoce como los algoritmos, que es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Ya en el campo de la automatización de los PLC propiamente dicho, eh, en el año 2013 nació la norma técnica internacional ISO IS 61131-3, que mida unos protocolos, unos estándares, una forma de programación de estos controladores lógicos programables, y a partir de ella todos los PLC a nivel mundial que deben cumplir esos protocolos y esos estándares tienen cuatro formas básicas de programación. Una es en lenguaje de contactos o ladder o escalera, que es muy afín a los que traen la parte eléctrica, que es simplemente contactos abiertos cerrados y una forma de configuración y comunicación para ellos. Está el diagrama de bloques o bloques de funciones, que generalmente los que estudian, por ejemplo, electrónica o los niños que están en el colegio viendo, por ejemplo, hay programas que les enseñan como básico a programar, como el Scratch, que hacen, cogen bloquecitos, partes y las unen y para tener de acuerdo una respuesta. Está lo que se llama el texto estructurado, entonces son como los lenguajes donde yo tengo como especie de pseudocódigo, el texto como tal, muy parecido al lenguaje C, el BHL, que es un lenguaje utilizado para arreglos de compuertas lógicas. Antes era el BASIC, entonces hay muchos de esos. Y está el otro lenguaje de programación que se llama GraphSet, gráfica de función de control de estados de transición, que es otra forma de programarse. En el caso aquí, entonces, en esta otra diapositiva que estamos viendo, entonces nos muestra que, como todo lenguaje de programación, siempre va a haber un proceso de entrada, unas entradas, va a haber un proceso donde va a haber una transformación y vamos a tener una salida. Y en eso consisten los lenguajes para que el dispositivo me opere. Que en el mundo de la automatización, entonces, para que haya una entrada necesitamos los sensores que me traducen esa señal del mundo físico a señales eléctricas para poderse procesar, que fue el tema de la unidad 1, y para volvernos a conectar y tener una reacción de acuerdo a esa entrada o una salida, necesitamos los actuadores, que fue el tema de la unidad 2. Ya en esta semana nos vamos a centrar 3 en el proceso, cómo hacemos ese programa para ese proceso. Aquí en el campo de la automatización hay un concepto que se llama diagrama de rutina y consiste que los sistemas ejecutan siempre un conjunto ordenado de tareas a valor agregado. Las tareas se ejecutan en un orden determinado, es decir, en otras palabras, es como una forma secuencial. Para ejecución de estas tareas se utilizan unos métodos que facilitan el proceso. Aquí hay que aclarar, por ejemplo, los que estudian sistemas, entonces tenemos dos formas de programación, la programación secuencial, que generalmente ayuda cuando estoy aprendiendo a programar, para programar las instrucciones básicas en un computador o en algún dispositivo, si estudian también la parte electrónica con lo que se conoce sistemas embebidos o con microprocesadores y microcontroladores, que antes habían unos lenguajes que eran de tarjetas perforadas, después los lenguajes de máquina, como tal, que se llama programación en bajo nivel. Después surgió la programación en alto nivel, que ya son instrucciones más estructuradas, y una instrucción de eso me hace a veces 20 o 30 páginas que tenía que ser en código en bajo nivel. Y está otro que se llama el otro paradigma de la programación, que es la programación orientada a objetos, que es la que, por ejemplo, utilizan ya para las interfaces, la programación web, y entonces es otra forma de programación como tal. Aquí en la parte de automatización, esto se enfoca a una especie de programas secuenciales como tal. Entonces, si vemos en el caso de la figura, tenemos un análisis de la estructura como tal. Entonces, si yo tuviera un proceso, en este caso, ahí vemos una banda transportadora, una especie de brazo que me desplaza piezas o botellas hasta un plato donde me gira. Vemos que en este plato tiene 1, 2, 3, 4, 5 opciones de ubicar de piezas. Hay sensores y actuadores. Entonces aquí, ¿qué es lo que me muestra esa coordinación de tareas? Si vemos aquí un grafiquito que nos muestra entre los tiempos y las opciones de tareas en un orden específico, dice que lo primero es alimentar. ¿Qué es alimentar? Energizar, llenar de energía como tal.
Después, ¿qué proceso va a seguir? Va a ser el llenado. Entonces, si tengo una botella y le voy a llenar ya sea de un líquido, un gas como tal, eh, está el proceso de llenado, ya después el proceso de tapado, si voy a tapar como tal, si son botellas o cualquier tipo de dispositivo, sellado, ya que quede bien, bien cerradita y que quede lista para salir a la producción, después se va a transportar y después a evacuar. Entonces aquí es un ejemplo básico de un diagrama de rutina. Y como todo proceso en automatización, siempre se parte de un análisis estructural. Entonces, cuando miro la parte estructural y que es esa parte física, esa parte operativa como tal, donde tenemos todos esos materiales o componentes físicos, que generalmente decimos materiales de obra, que podemos interactuar con él a través de los sensores y actuadores. Y tenemos otra parte, que es la parte de mando, que es donde hacemos ya la programación, el algoritmo, el proceso, que manda la información a un módulo que se llama el módulo de cerebro. Entonces, aquí vemos, entonces, por ejemplo, si vemos en elementos, por ejemplo, aquí vemos en diagrama, entonces tengo en ese mismo ejemplo anterior, entonces tenemos materia de obra, ¿cuál va a ser? El agua que va a llenar el líquido, tengo el tarro, tengo la tapa, ¿cierto? Como para decir algo. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Entonces, de acuerdo a esto, hay generalmente una parte de mando que se dialoga con el sistema, hay una cadena de acción, vemos en la gráfica. Entonces, siempre, generalmente, a partir de qué? De esa comunicación y ese proceso. Entonces, siempre es la información que hay del mundo físico, se manda a ese proceso gracias a los sensores y de acuerdo a eso se toman unas decisiones que van a tener efecto directamente sobre los que se llaman los actuadores, ya sean motores y otros dispositivos. Ya después de tener como claro qué elementos físicos hay como tal y qué instrucciones debe hacer de mando y esos procesos, entonces hace una coordinación de tareas. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo, es en un ejemplo en instrucción, esta se llama la de gráfica de función de control de estados de transición, ya en un momentico vamos a ver un poquito de las instrucciones de ella. A los que se han conectado, recuerden que si tienen preguntas las van anotando en el chat y ahorita en sesión de preguntas las aclaramos para hacer efectiva pues la parte de la sesión de hoy. Entonces tenemos aquí, lo primero que se hace es alimentar, entonces siempre en ese proceso debe haber un proceso de inicio. Y vemos, dice, verifica el envase posicionado. ¿Cómo sé si el envase está posicionado? Hay un sensor que me verifica que haya quedado exactamente ahí. Y si vemos la instrucción, entonces donde dice envases, porque hay un sensor que me dice eso. Ya después de que sí esté, va a la siguiente etapa, que es llenado. Entonces, para llenar es un actuador. Entonces, ya sea puede ser una motobomba que me saque el líquido donde necesito para que me vaya llenando. Y después verifico si el envase está lleno. Entonces, debo tener un sensor que me verifique por control de nivel o algo, si el envase está lleno o no. Y si está lleno, va a la tercera etapa, que es tapar. Voy a tapar esa botella como tal. Y verifico si el envase está tapado. Si está tapado, va a la siguiente etapa, que es sellar, y después verifico si está sellado. Voy a transportar, verifico si el envase está posicionado, a la siguiente evacuar, conjunto evacuado y vuelve a repetir pues la misma operación. Es un ejemplo pues básico como de coordinación de tareas. Aquí esta parte, que la quise poner aquí de valor agregado, porque pues en el material no está, es como para que tengamos en cuenta. En la parte de automatización hay unos elementos básicos y unos conceptos que se tienen en cuenta, lo que les decía ahorita para programar, se llaman las compuertas lógicas. Esas compuertas lógicas es la forma de una forma de cómo operan a veces sus dispositivos electrónicos y entonces tienen una denominación. Generalmente los nombres vienen del inglés. Not es negación o no, AND es como la y es multiplicación, la OR es la suma lógica o la operación O, y generalmente, ¿qué es lo que pasa? Estos conceptos de compuertas lógicas se aplican en todos los campos, generalmente en la gran mayoría de campos de conocimiento, en todos los programas técnicos, tecnológicos, de ingeniería, son la base, esa es la base de estos conceptos para hacer diseños, ya sea una forma para hacer un diseño electrónico, para hacer un programa de computador, para verificar el proceso de entrada y salida, en todos estos campos. En las ciencias sociales y de comunicación como tal, filosofía, comunicación social, entre otras, la lógica, esta se traduce
en lo que se llaman las preposiciones, y son los mismos conceptos que se aplican para construir con coherencia y lógica un texto. Pero aquí entonces nos enfocamos desde el punto de vista técnico. Entonces tienen unos nombres que llaman la compuerta, la operación. Entonces, cuando necesito la operación, se va a programar, como les decía ahorita en los lenguajes de programación, en pseudocódigo, texto estructurado. Cuando necesito la tabla de verdad siempre me muestra para representar las entradas y las salidas, y a partir de esa organización de esa puedo realizar un diseño o estructurar lo que voy a hacer para programar. La representación tradicional es el símbolo que me permite, entonces, cuando yo hacer la programación, a veces en bloque de funciones. Con la normalizada, a partir de la simbolización normalizada, me sirve para pasar a la programación en GRAPHS, gráfica de función de control de estados de transición, y en contactos eléctricos para hacerla en ladder o lenguaje de contactos. Entonces, a partir de estas básicas, es que salen las combinaciones de las otras, la NAND, la negación de la AND, la NOR, la negación de la OR, la XOR o exclusiva combina las tres anteriores, y la negación de la XOR es como lo contrario de ahí. Esta es como la parte que quería como mostrarles de dónde venía de esa primera parte. Entonces, cuando yo les hablaba aquí en la primera parte de la presentación, que los tipos de lenguajes y esa relación que existe, como para que tuvieran ahí en cuenta esa idea. Ahora vamos a hablar de lo que se llama el GRAPHset. GRAPHset es la sigla que significa gráfica de control de etapas de transición, y es un diagrama funcional normalizado. Entonces, si recordamos la tabla, la representación normalizada, por eso es que tiene relación, que permite hacer un modelo del proceso a automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar, procesos intermedios que provocan estas acciones. Este es un modelo que generalmente fue creado en Francia y me sirve en muchos procesos este tipo de programación, porque a veces, si tengo grandes cadenas de producción, me puede decir qué etapas puedo trabajar, cuáles puedo hacer paro en caso de fallo y seguir la producción, o en caso de mantenimiento, si hay alguna falla, y que siga el proceso sin pararse todo. Este GraphSet, entonces vemos, identifica unas etapas y unas transiciones. Si vemos en esa primera partecita, si vamos a ubicar las botellas en ese plato que va a girar, donde se hace el proceso de llenado, sellado y tapado, se llena. Entonces, que el primer proceso, si miro una pared, debo arrancar el proceso, verifico que se desplace el vaso, que el vaso esté en la posición, y después empiezo a hacer el proceso de sellado, pues aquí como para mostrar un ejemplo de esa rutina. Pero ¿qué elementos tiene para la programación? Como les decía, todos los lenguajes de programación, entonces la base para realizarlo se llaman los algoritmos, que es la forma de pensar, la secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Y siempre la forma de hacerlo, siempre va a haber un editor, que es donde escribo las instrucciones de acuerdo a unos símbolos, como las indicaciones que debo hacer. Y lo que me hace en ese editor, el programa, tiene algo que se llama el compilador, y el compilador que verifica que esas instrucciones estén correctas, y si no hay errores sintácticos de simbología, lo deja continuar para generar. Entonces, a partir de eso, de ese editor, ese compilador me genera el programa en un código de máquina, que ya sea un programa ejecutable de extensión .com o .exe. La diferencia entre el .com y .exe es que es el tamaño: 64 kilobytes para los .com y mayores para los .exe, que por ejemplo, cuando llegamos y vamos a instalar, es el .exe, el .com, cuando hago algún lenguaje de programación. Y para algunos ya sistemas embebidos, inclusive lo que se le manda al PLC como tal, es un programa de extensión ejecutable, pero no tiene un lenguaje de máquina, ya sea .bin, o sea que va binario, o .es en sistema de numeración hexadecimal. Esa es la forma como funciona generalmente. Pero ¿qué me hacen esos programas, esos lenguajes de programación donde yo realizo las operaciones? Me verifican la sintaxis, pero la lógica es la que debe salir de la persona. O sea, puedo tenerlo todo perfecto, pero no me está cumpliendo lo que necesito. Entonces, ahí es donde está el pensamiento, lo que vale generalmente la plata en los procesos. En esta unidad, entonces, la idea es que ustedes identifiquen, venga, existe un lenguaje GraphSet, hay unas instrucciones, y entonces, por ejemplo, siempre empezaba de una etapa inicial. Si vemos, la etapa inicial es como tener un cuadrado dentro de otro. Uno lo vería lejos, parece como si fuera una pantallita de televisor. Me indica inicio, y indica el comienzo del GRAPHS, que se activa al poner en run el autómata. A nivel internacional, recuerden las primeras que les decía, los PLCs o controladores lógicos programables, o esos computadores que están en la industria para hacer el proceso de automatización, les dicen también autómatas. Y ellos, una vez uno hace el programa y se descarga ahí,
tienen un botoncito que dice run, correr o que se empiece a ejecutar. Entonces, esa instrucción es lo que me quiere decir es, siempre solo hay una etapa de inicio, siempre hay un inicio. Y cuando yo hago un programa, siempre va a haber un inicio. Si no tengo identificado el inicio, ya el programa ya empieza mal porque venga, todo debe comenzar por algo. Ya después sigue la siguiente instrucción, ya vemos como el cuadradito, otros lo hacen más como rectángulo, y es donde se ubica a través de un número la etapa. Y eso lleva consigo una acción o una espera. Y cuando yo digo una acción, es que de acuerdo a eso, si se cumple esa etapa, me va a generar una instrucción para que el actuador, ya sea un motor, una alarma, una resistencia eléctrica, una motobomba, genere su instrucción. Tenemos la unión, esto es lo que me une entre una etapa y la otra. Se sirven para enlazarlas y enlazar varias entre sí. Si yo la tengo vertical, o sea, de arriba a abajo. Y si la tengo horizontal, o sea, como de izquierda a derecha, me indica direccionamiento. Entonces, tenemos dos tipos de direccionamiento. El sencillo, queremos una sencillita que si lo que conecte ahí solo me va a enrutar con una condición que se cumpla una de ellas. Y si la tengo en paralelo, significa simultáneo, es que puedo hacer al mismo tiempo varias opciones de las que hay abajo. Las acciones asociadas, ¿qué quiere decir? Es que puedo tener que me haga una sola opción o que me haga dos simultáneamente, que se realizan al activarse la etapa a la que pertenece. Y la que dice transición, ustedes lo ven como un más. Entonces vemos, es la unión y le ponen una raya atravesadita, es condición para desactivarse la etapa que está en curso de activarse la siguiente y se indica un trazo perpendicular de unión. En otras palabras, cuando tengo ahí es porque tengo un sensor. ¿Cuáles son los principios básicos que tiene este tipo de programación en Graphics? Es que descompone el proceso en etapas que serán activadas una tras otra, por eso les decía que era secuencial. A cada etapa se le asocia una o varias acciones que solo se verán efectivas cuando la etapa esté activa. Una etapa se activa cuando se cumple la condición de transición y el cumplimiento de la condición de transición implica la activación de la etapa siguiente y la desactivación de la precedente. Entonces lo que decíamos, transición, es cuando se activa un sensor o hay algo. Y nunca puede haber dos etapas o condiciones consecutivas, siempre deben ir colocadas de forma alterna, una seguida de la otra. Listo. Aquí en esta segunda parte, entonces estamos viendo un ejemplo. Ya utilizando estas instrucciones de Graphics, donde tenemos una clasificación de secuencias que son lineales, o sea, una detrás de la otra. Esas secuencias lineales, entonces vemos, por ejemplo, este ejemplo. Entonces, primero vemos la etapa de inicio, el cuadrito dentro del otro, con el número indica que inicia, donde vemos la transición, dice condición 1, ahí es lo que me está preguntando, hay un sensor, una entrada. La 2 vemos el cuadrito solo, ya se tapa, lo vemos la 3, la 4, y enseguida de eso hay una acción. Entonces vemos la acción normalita simple, y en la 4 vemos las acciones 3 y 4, que son las simultáneas, y se vuelve a repetir el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que el programa irá activando cada una de las etapas y desactivando la anterior conforme se vayan cumpliendo las demás etapas y condiciones. Las acciones se realizan en función de la etapa activa a la que estén asociadas. Por ejemplo, con la etapa 1 se activa tras arrancar el programa. Al cumplirse la condición 1, se activará la etapa 2 y se activará la 1 y se realizará la acción siguiente. Este es el caso de elementos de programación lineal en Graphics. Aquí que quiero aclarar, las actividades que tenemos en la unidad 3 no es para que ustedes hagan el lenguaje de programación, sino que tengan en cuenta la simbología y en un editor, en Word, inclusive a mano, pueden hacer las actividades que se piden que se van a socializar ahorita. Ya hay otro elemento de secuencia, las secuencias con direccionamiento. Aquí estamos viendo el punto 2. Entonces aquí tenemos la clasificación de las secuencias. Entonces un grafo con direccionamiento, el ciclo puede variar en función de la condición que se cumpla. En el siguiente ejemplo, a partir de la etapa inicial, se pueden seguir 3 ciclos diferentes, dependiendo de cuál de las 3 condiciones es. Entonces, lo que les decía ahorita, tengo una horizontal, pero de acuerdo a la condición que necesita. Entonces, por ejemplo, tengo un proceso donde voy a llenar botellas pequeñas, botellas medianas y botellas grandes. Entonces, de acuerdo a la condición, si mi sensor está indicado solo para botellas pequeñas, a la condición 1, entonces solo se ejecuta la acción 2.
la 2 y hace el proceso y vuelve y se repite. Yo pues pregunta, si ya en este caso, no, me activó el sensor de botellas medianas, entonces solo me ejecuta la acción, la etapa de la acción de esa condición enrutada a la 2, o si es para botellas grandes, la acción de la condición de la acción 3. Entonces, eso es lo que quiere decir esa parte. Cuando es simultáneas, entonces, ya la tengo es, pero en paralelo. Entonces, quiere decir, está el proceso y tengo los tres a la vez. Entonces, no me importa, pueden estar corriendo simultáneamente. De una vez tengo el proceso y de una vez me desprendo. Entonces, por ejemplo, la anterior me sirve, tengo una línea de producción y solo voy a llenar botellas pequeñas. Después, más tarde, lleno las medianas, las grandes. Hay otros que son procesos grandes y pueden tener, mezclar en la misma banda botellas pequeñas, medianas y grandes. Entonces, ¿qué va? Dentro del mismo proceso, entonces simplemente si el sensor me detecta que es botella pequeña, me lo manda a la condición, a la etapa 2, si es mediana a la etapa 3 y si es grande a la etapa 4 y va haciendo el proceso de las etapas, o sea, simultáneamente. En la anterior era solo una a la vez. Acciones asociadas. Entonces aquí vemos la relación de esa simbología que mostramos ahorita, aquí vuelvo y muestro. Entonces, por eso les mostré esta representación de las tablas de verdad. Vemos las representaciones normalizadas que vemos aquí en estos cuadritos, que es a partir de esas que a veces nos asocia en esta parte de Grapset. Entonces, una acción asociada vemos mayor o igual que 1, que es como la función o la tabla de verdad o XOR, de la OR, que es la suma lógica, que esta acción que se me da cuando cualquiera de las dos o las dos entradas estén activas me va a dar una salida. Si no hay nada, pues no va a dar salida. Eso es lo que quiere decir esa condición. Pero entonces esa forma de representación, si yo lo tengo en símbolo normalizado, ¿cómo lo paso a Graphic? Entonces vemos, está la etapa inicial y primero me pasa, hay una etapa 2.1, me hace la acción A. Después la condición, está la 2.2, que es la condición Y, la 2.2, la acción B. Y la condición Z, la acción 2.3, entonces me hace la acción A y la acción C. Eso es como la forma que me quiere representar en simbología. Las condicionadas es como con la operacional. Esa operacional a veces me identifica para validar, o la I, que se dice que es la multiplicación booleana. ¿Para qué me sirven ahí? Para validar que la entrada que esté en un puerto sea correcta. Por ejemplo, cuando vamos a un cajero automático y creamos nuestra clave primera vez, queda guardada y registrada. Y si la coloco mal, no me deja seguir, o mi cuenta de correo electrónico. Eso se hace gracias a una operación como estas que la dan. Entonces aquí me está mostrando esa acción, cómo sería de acciones condicionadas en Grapset. Es lo que me está mostrando acá. Y ya hay otras acciones, otras ocasiones donde necesito temporizadores. Entonces está la acción, generalmente me ejecuta. Aquí me está diciendo, me está configurando un temporizador a 10 segundos y ya la siguiente me está preguntando si esos 10 segundos ya pasaron. Entonces esos temporizadores los puedo configurar de forma ascendente, de 0 a 10, llegó a 10 segundos, o descendente, de 10 a 0, pregunto en tiempo si terminó, 0 segundos. Eso es como lo que muestra esta instrucción. Aquí, por ejemplo, entonces yo les decía, aquí en el blog que yo tengo PLC, tengo pues una explicación, ejemplos de Grapset, de cómo se realizan esas operaciones, o ejemplos que generalmente cuando hay los otros cursos de PLC, aplicación de los PLC, que hay una parte que se trabaja ahí y una actividad que a veces se pone en Grapset, como para que tengan algún conocimiento. Entonces aquí vemos un ejemplo. Un ejemplo es, vamos a hacer un Grapset de un sistema que informe a través de manera auditiva los operarios de una empresa a la llegada de un camión. Entonces, generalmente cuando yo voy a hacer un programa, tengo que determinar cuáles son las entradas. Las entradas, debe ser el sensor que me identifique la presencia del camión. No, no solo me está pidiendo eso. Listo, sensor, detecta llegada de camión. Listo. Tengo una salida. La salida va a ser la alarma sonora. Entonces tengo una acción. Tengo una condición especial, un tiempo, que me da un tiempo de 10 segundos. ¿Y cuál es el proceso? Que una vez me detecte la llegada del camión, me enciende la alarma durante 10 segundos, después me apaga el sistema y vuelve hasta que detecte el camión. ¿Eso en Grapset qué es? Vemos el símbolo del inicio, el doble cuadrito con el 0. Yo le quiero colocar 0, 1. Tú eres el que lo define porque es tu diagrama como tal. Aquí después verifico, entonces vemos esa transición, detecta, aquí estoy verificando esa señal, si el sensor detectó, puede ser un sensor luminoso, un sensor infrarrojo, cualquier tipo de elemento que me identifique que haya llegado,
Y ya después, ¿qué hago? Enciende la alarma, una acción, y verifico si ese tiempo, entonces aquí que faltaría encender la alarma, incurrida la alarma, debo configurar el temporizador de 10 segundos, eso es lo que me implicaría ahí, y transcurren 10 segundos y después de eso, se pasaron los 10 segundos, apaga la alarma, verifico que no haya detectado cambio y vuelve a hacer el proceso, es como un ejemplo básico de un brazo. Ahora vamos a socializar las actividades de la unidad 3. Entonces aquí tenemos dos actividades. Una que es como la evaluación y otra que la llamé taller, pero las dos se presentan como si fuera taller por evidencias. Entonces, en la guía de aprendizaje, cuando yo veo la guía de aprendizaje, aquí voy a encontrar primero la evaluación. Entonces, la evaluación, entonces me está poniendo un caso. Recuerden que, como les dije en la primera conferencia web, en el CEREMA trabajamos aprendizaje basado en problemas, en estudios de caso. Entonces, aquí por eso estamos teniendo un caso. Entonces, el estudio de caso es para seleccionar un acondicionamiento de señal. Entonces, la primera parte me está poniendo un ejemplo. En un invernadero es necesario controlar la temperatura con el fin de mejorar las condiciones de las plantas y optimizar la producción. El sensor tiene un rango de temperatura entre 0 y 50 grados Celsius. El transductor opera de 4 a 20 miliamperios, pero las plantas del invernadero no pueden superar los 30 grados Celsius. Por lo anterior, al sobrepasar la temperatura máxima permitida, se encenderá la ventilación forzada, el ventilador extractor del invernadero. Teniendo en cuenta lo anterior, consulte el material de programación, lenguaje de programación y los materiales complementarios correspondientes a esta actividad de aprendizaje para lograr el desarrollo exitoso de esta evidencia. Luego de dichas consultas, analice lo expuesto del invernadero y desarrolle lo siguiente. Ya vienen las preguntas primero. Entonces, vemos aquí lo que estamos viendo, esto se conoce ya cuando uno trabaja la parte de ingeniería de control o de automatización como un diagrama de bloques. Vemos la temperatura, es un sensor de acuerdo a una entrada que capta la temperatura. Ese círculo con esa X generalmente se conoce el punto suma, que a veces me sirve para conectar la entrada con la retroalimentación que haya. Después sigue la parte del PLC, el controlador, que de acuerdo a unas instrucciones me da acciones sobre los actuadores como tal, que me funciona en este caso la planta que va a ser el invernadero, eso me actúa sobre ello. Y después tengo una retroalimentación con un sensor transductor para verificar que sí me esté cumpliendo lo que yo necesitaba de entrada. Simplemente eso es el diagrama que veo ahí. Entonces la pregunta, entonces ustedes qué deben de hacer, cogen un archivo de Word de texto y empiezo a resolver la relación. Primero, ¿cuál transductor de 0,16 miliamperios o 420 miliamperios consideras más conveniente para implementar un sistema de control? Justifique su respuesta. Entonces, ¿cuál es el que se utiliza en la industria? Mira el que tenemos en el ejemplo, de 4 a 20 miliamperios. ¿Y cuál es la respuesta? Porque ese es el protocolo, esos son los parámetros que están estandarizados con que funcionan en la industria los transductores. Esa es la respuesta correcta, no de 0 a 16 miliamperios. Ya, listo, ya tengo para resolver. O sea, el que da esta conferencia web, ya de una vez, eso es lo que debo escribir. ¿Cuántos miliamperios marcará el transductor si la temperatura sensada es 25 grados Celsius? Entonces, ¿qué me sirve? Con base a la anterior información de 0 a 4 miliamperios, quiero tener, venga, el sensor tiene un rango de temperatura, al ejemplo, de 0 a 50 grados Celsius. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una pequeñita regla de 3. Una regla de 3 donde yo debo verificar si 50 grados Celsius me va a dar 20 miliamperios. ¿Cuántos me están pidiendo? 25 grados Celsius, ¿cuántos serán? Entonces hago la operación, la regla de 3. La regla de 3 y esa es la solución que me va a dar. Entonces cojo, entonces lo cogería y vamos a ver si abrimos aquí. Abramos un pen. Listo. Por el momento quiero saber los que están conectados, se les va generando alguna pregunta o algunos que se conectaron más tardecito. Entonces los invito a que vean la primera parte de la grabación. Aquí ya estamos en la parte de socialización de las actividades calificables. Quiero saber si tienen alguna pregunta respecto al curso o algo, levanten la mano o escriben ahí en el chat para tenerlo en cuenta. Veo que no. Como que no hay preguntas, listo. Entonces ya ahorita voy a mover este acá. Voy a mover este acá.
Listo. Y aquí en la presentación ya voy a dejar de compartir solo una ventana, voy a compartir toda la pantalla para que lo veamos todo. A ver si en el chat hay preguntas. Listo, no hay preguntas. Entonces aquí dice, instructor, ¿puedo compartir la posible solución de las actividades 3 para recibir feedback? No, tú envía la actividad como tal. Aquí estoy dando las orientaciones. Para eso es el envío de la actividad. Yo la reviso y si está bien, te califico. Si para corregir, yo te la envío. ¿Ok? Eh, podemos hacer la programación de la actividad 3 en lenguaje ladder. No, esta unidad, Cristian, estamos trabajando Graphic. Eso es lo que se pide. ¿Ok? Listo. No sé si con eso doy respuesta a tus dos preguntas. Listo. Entonces aquí tenemos este y tenemos este. Entonces en este segundo, la actividad me dice, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Una reglita de 3. Me dice, si 4 miliamperios equivale a 50 grados Celsius, ¿cuántos miliamperios me van a equivaler para un rango de temperatura de 25 grados Celsius? Entonces, Cristian, mira que aquí estoy dando la retroalimentación de las actividades. Entonces, en la primera pregunta, yo digo, ¿cuál es la respuesta? De 4 a 20 miliamperios. ¿Por qué? Porque es el protocolo, el estándar que se maneja en la industria. Ya, esa es la respuesta. En esta segunda, para esta segunda, entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta regla de 3. Entonces, en esa regla de 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, listo. Lo segundo es, entonces, X, ¿a qué sería igual? Esa X debería ser igual a coger y multiplicar los 4 miliamperios por, los multiplico por 50 grados Celsius. Entonces aquí va a ser, voy a colocar el asterisco para no confundir con la X, por 25 grados Celsius. Y eso lo divido entre los 50 grados Celsius. Si vemos aquí en las operaciones, voy a colocar un rojito rojo. Colocémoslo acá. Entonces vemos grados Celsius, se me cancela con grados Celsius, ¿no es cierto? Voy a escoger uno azulito para no confundirme. Entonces tenemos quinta de 25, 5, quinta de 50, 10, listo. Entonces vemos mitad de 4, 2, mitad de 10 es 5. Y entonces me queda la operación. Y quedó, sí, quinta de 5, 1. A ver, a ver, que no me haya equivocado. Son 4 miliamperios por 50 grados Celsius y se dividen entre, no, es por 25. Ya me estoy equivocando. Borrar. La de 3 otra vez por 25 grados Celsius sobre 50 grados Celsius. Cancele grados Celsius con grados Celsius, así se visualiza mejor. Estoy calculando esa X. Quinta de 25, 5 de 50, 10, ¿no es cierto? Mitad, 2, mitad, 5,
quinta de 5, 1, quinta de 5, 1. Entonces, 4 miliamperios equivalentes. Aquí tendríamos en regla de 3, ¿cuánto nos daría esto? 2 miliamperios. Si fuera este caso. Entonces aquí me dice, vea, ¿con cuántos miliamperios marcará el transductor si la temperatura es 25 grados Celsius? Entonces vemos, tenemos lógica. Si es 50, con 50 más el máximo de 4 miliamperios, ¿no es cierto? Entonces con la mitad, entonces me reduce la mitad, 2 miliamperios. Esa sería la respuesta, la solución a esa segunda como tal, ¿cierto? Entonces la que tenemos acá. Listo. Voy a ver si aquí en el chat hay alguna pregunta. Le surgió una pregunta por el momento. Sí, Cristian, ¿qué tengo malo en la regla? ¿Me equivoqué? Puedes abrir el Profesor, micrófono. buenas tardes, ¿cómo está? Sí. No, haciendo la comparación pues con la metodología, pues con el cálculo que usted hizo, me surge una pregunta. ¿Por qué cogió, pues, por qué tomó 4 miliamperios como 50 grados? No se supone que se debería tomar el span del sensor, es decir, 4 miliamperios equivale a 0 grados y 20 miliamperios equivale a los 50 grados. Entonces, Excelente.
por WhatsApp, porque no la he pasado al computador todavía. Ok, si tienes una foto, listo, la mandas al grupo WhatsApp o al mío o al del curso. Listo, allí la acabé de compartir. Listo, yo comparto otra vez pantalla que se me había desconectado el PC un momentico. Listo. 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 Aquí, entonces, aquí la que estoy mostrando acá es una opción que tenemos básica, sin tener tablas, sin tener elementos, una forma de hacerla haciendo regla de 3. Ya, si lo quiero hacer la forma técnica como tal, teniendo en cuenta, pues, consulté, miré las actividades, la que nos está compartiendo el compañero. Esta es la que nos comparte aquí el compañero. César, ¿no es cierto? De Cristian. Aquí nos está mostrando la otra solución, que esta ya es más técnica. Entonces, donde cogemos a partir de la señal, que a veces hay una fórmula, una parte cuando uno trabaja toda esa parte de instrumentación y parte a partir de la ecuación de la recta, que la ecuación de la recta es igual a la pendiente de x más b, más un desplazamiento. Entonces, aquí lo que él hizo, empezó de acuerdo a los valores máximos y mínimos que tenemos de temperatura que ubicamos ahí, entonces, de acuerdo a eso, sacó la relación y aplicó pues la fórmula de acuerdo al rango de sensor. Entonces, aquí tuvo la señal, está teniendo lo que en cuenta es el span. ¿Puedes recordarnos? Me imagino que tú ya tienes algunos conceptos como instrumentistas. ¿Puedes compartir a los compañeros para ti qué es el span? El span, pues palabras más, palabras menos, es la resta entre el valor mínimo. En este caso sería 4 miliamperios menos el URB, que es el valor máximo, en este caso sería 20 miliamperios. Entonces el span en un rango de 4 a 20 miliamperios serían 16 miliamperios. Miliamperios, que es este que tienes aquí arribita. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces aquí tienen el rango de sensor y de acuerdo a ese span, ¿qué haces? Aplicas esta formulita, este 16 de acá. ¿Por qué lo ponías el 16 acá y otra vez aquí el span? Cristian. Instructor, hola, qué pena, no se entrecorta. En la fórmula, este 16, o sea, ¿de dónde sacaste la formulita? Pues para los que no están en el campo, que sepan El en cuenta. 16, el 16 es el span. El span, como les dije, es el LRB menos URB, siendo LRB 4 miliamperios y URB 20 miliamperios. Si hacemos la resta, 4 menos 20 nos daría, bueno, 20 menos 4 nos daría 16 miliamperios. De allí sale ese 16. La fórmula que dices acá, BM es igual a 16 sobre span. Si cambio ese span, no quedaría 16 sobre 16, quedaría 1. Ese 16 ya sale pues como de una constante, ya esa es otra fórmula aparte cuando tenemos una señal de 4 a 20 miliamperios. Cuando tenemos una señal de 0 a 10 voltios, ya ese 16 cambia. Pero, por ejemplo, para la gente que no está en el medio, en el campo, ¿de dónde hago para sacar esta información? ¿Me entiendes? Porque lo estoy explicando con la reglita de 3 básica, ¿no? Eso porque alguien que no está, venga, tú como instrumentista, estás trabajando en el campo, sabes que hay una parte, una tabla donde puedo sacar la información. Aquel que no está en el medio, para hacer eso, entonces se va a enredar. Entonces, por eso planteé la segunda opción. Tú ves, entonces hay unos estándares, unos protocolos, unas tablas, unos manuales que uno maneja
y a partir de ahí me dice, para esto tomo esto, esta constante, hago esto, y aquí es donde tú aplicaste la fórmula y te da 12 miliamperios, ¿no es cierto? Que es la fórmula de la respuesta aplicando estos con toda la técnica normal. Entonces, a los que me lo presentan así, no hay ningún inconveniente, yo sé pues que tienen proceso en el campo. Al resto, si no quiero utilizar y quiero hacer, entonces yo les valgo esta reglita sencilla, que es lo que hace uno, y si vemos ya para hacer para términos del ejercicio. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor, muchas gracias. Ok, sí, por ejemplo, si yo no estuviera, si tú fuera la primera vez, no conocieras esto, entonces, ¿cómo harías para saber, para sacar esa fórmula? Lo manejan los que están ahí directamente en el campo. Entonces, aquí para el caso de nuestro ejercicio sencillito, dirá, ¿cuántos miliamperios marcará el transductor? Entonces, hay gente que me lo presenta, venga, hay una básica que es esa. La otra, otros que hacen, a partir de eso, sacan es como una especie de procedimiento a través de la ecuación de la recta, y hacen ya el proceso sin tener tablas, y también a veces les da 12,5 o 13 miliamperios. Entonces, vemos cómo son aproximaciones de eso. La otra es elabora una propuesta cómo debe el invernadero controlar la temperatura de manera que proteja las plantas y garantice. Entonces, la propuesta, aquí tenemos una básica. Entonces, la propuesta puede ser, venga, yo voy a hacer un invernadero para manzanas, o yo voy a hacer un invernadero para tomate riñón, o para tomate X, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, el rango que debe tener ese tomate dentro del invernadero puede ser, entonces, yo consulté de acuerdo a la hoja de datos del tomate, puede estar entre 20 y 25 grados Celsius, o entre 25 y 28 grados Celsius. Estoy dando un ejemplo hipotético. Entonces ya a partir de eso estoy diciendo, venga, entonces tengo que mantener una temperatura entre 25 y 28 grados Celsius. Si esa temperatura es menor de 20, por ejemplo, de 20 grados Celsius, entonces, ¿qué va a hacer? Necesito elevar la temperatura, entonces puedo generar como actuador una resistencia eléctrica, un bombillo que me genere luz o que me genere calor. Y si se me sube de los 28, tengo que refrigerar. Entonces va a tener un actuador que me genere ventilación. O abro las ventanas o prendo un ventilador. ¿Listo? Ya tengo mi propuesta ahí. Esa es mi propuesta. Y ya la siguiente actividad es realice el graph. Entonces tú vas a organizar el graph-setcito sencillito. Entonces donde tú puedes coger cualquier herramienta de Word, de Excel. Entonces, por ejemplo, así como tenemos aquí en el caso de Pine. Entonces yo puedo decir, bueno, de acuerdo a lo que vi de Grapset, entonces tengo mi etapa inicial, listo, y cojo la otra, y esta va a ser mi etapita de cero, mi etapa inicial. Entonces, ¿qué necesito? Entonces ya va a empezar a trazar con líneas. Entonces mi propuesta, entonces mi invernadero, ya después voy a colocar, entonces con mis etapas, ¿qué etapa tendría? Digamos, esta etapa, que sería la etapa 1. Etapa 1, coloquémosle A, la 1. Entonces, bueno, entonces puede decir, esta puede ser el botón de inicio del proceso. Entonces puede ser un botón que puede ser aquí, mi sensor, inicio. O algunos le dicen start, otros le dicen run. Estoy dando un ejemplo, ya cada uno de acuerdo a su ejemplo va a tener esto para que tenga. Entonces inició, ¿no es cierto? Inicio, entonces estoy verificando cuando esté en ese run y eso es lo que me está verificando, que la temperatura se mantenga. Entonces, de acuerdo a ese proceso, entonces, ¿ya qué puedo hacer? Entonces, bueno, entonces estoy verificando en ese start, en ese run, la etapa inicial. Otros pueden decir, venga, yo no quiero que sea inicio, sino de una vez. Estoy verificando aquí el sensor de temperatura. Entonces, mido. Entonces, en lugar de tener eso, lo borro. O sea, ya es cuestión de cada uno de ustedes que cómo lo quiera implementar. Dice, no quiero tener esto. Para mí, por defecto, inicio va a ser acá. Entonces, aquí tengo sensor, temperatura. ¿Qué sensores existen en la industria? Está la termocupla, que son generalmente las que más se utilizan, el tipo K, tipo J, tienen unas hojas de datos que funcionan, y esos rangos de operación.
son los más precisos en la industria. De acuerdo al sensor de temperatura me determina. Entonces me determina 2 acciones. Entonces las acciones que pueden ser aquí, entonces aquí puede ser un procedimiento que puede ser condición 1. Entonces yo puedo decir aquí, mi temperatura en este caso, puedo decir que para mí esté menor de 20 grados. Si es 20, está entre 20 y 20 grados Celsius, si es menor. Si es menor, ¿qué acción me puede hacer? Bueno, activar calefacción, que puede ser un motor o una resistencia eléctrica, o sea, un actuador especial que puedo tener. Listo. ¿Y aquí qué puedo hacer? Volver a hacer. Vuelvo a verificar. Otra vez. Puedo copiar esto mismo. Cojo aquí otro sensor de temperatura. Aquí cojamos otra vez la línea para unir de acá a acá. Y cojamos otro cuadrito. La siguiente etapa. Digámoslo 2. Y aquí puedo preguntar mi sensor, venga, pero si mi temperatura es mayor, eso depende de qué valor, del ejemplo que tú hayas dado, de 28 grados Celsius, ¿cierto? Esto es lo que tener como presente. O 25. Va a generar una acción. Entonces, ¿qué acción me puede generar? Bueno, entonces de acuerdo a ese, puedo generar así sencillito esta etapa. Entonces puedo colocar refrigeración con otro actuador. Entonces, así, sin irnos tan demasiado como técnicos. La idea es que sepan que hay una instrucción, que es un graph sencillito, y ya después verifico, y ya después que hago el proceso, inicio, sencillito, llega acá, ya después llega acá, y ya llega el proceso. Entonces, mira, aquí en una herramienta sencillita como Paint, lo puedo hacer en Word, hay editores, hay otros que lo hacen en programas, otros tienen acciones paralelas, que está haciendo un ejemplo, una posible aproximación, donde entonces, ¿en qué consiste ese objetivo de la actividad? Que hayas tenido una propuesta y que al menos se vea que sabes utilizar la simbología del graph para las transiciones, para el inicio, para etapa y para las acciones. Quiero saber si hay alguna pregunta hasta ahí. En ese consiste esta actividad. Entonces, instructor, no es necesario hacer la simulación, que yo haya hecho una simulación en Logosoft. Puede apoyarse si desea, ¿no? La actividad es desarrolle una evidencia en la herramienta de su preferencia, envíe el archivo. No estamos en un curso de programación, es un curso de fundamentos, de introducción a los sistemas de automatización. Entonces, por eso es importante esta aclaración en estas sesiones. Si fuera ya un curso avanzado, por ejemplo, si estuviera dando para instrumentistas, la primera etapa, entonces vamos a coger estos elementos y también vamos a coger, hagamos análisis de cada sensor, el cálculo de incertidumbre, verifiquemos si los elementos hay elementos de calibración para hacer toda la instrumentación como tal, si fuera ese campo, pero este es un curso que es como de fundamentos. Si ya estamos ya en el campo y ya saben la lógica de programación, ya saben instrucciones, ya tienen el simulador, ya tienen la lógica, bueno, entonces vamos a coger, podemos coger el codecís y hacemos ahí las instrucciones, o podemos coger el Celiosoft, que son de versión libre, o si tienes otro programa y vas haciendo y haces el graph. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que se pide en la herramienta? Ojo, estamos, nuestro tema del curso de lenguajes de programación, y si dimos todos los elementos de graph para aplicar a través de una evidencia que verifique ese proceso. ¿Queda claro? Sí, señor, muchas gracias. Listo.
Voy a ver si aquí en el chat hay más preguntas, entonces es sencillito, ¿no es cierto? Vamos a encontrar, aquí se me había borrado lo otro. Entonces vamos acá, ya vamos en lo siguiente, y entonces la siguiente actividad es el taller. El taller, entonces en la guía de aprendizaje hay un enlace que te muestra, entonces aquí dice, es que antes habían las versiones anteriores del curso, había una especie de actividades interactivas en Flash, pero Flash dejó de prestar sus servicios, ya no está operando bien, ya no se visualiza, entonces esas actividades pues no se pudieron volver a colocar. Entonces aquí dejo el caso de rutinas de control. Entonces, en este caso de rutinas de control, ¿qué hago? Entonces, cuando ustedes descargan, van a descargar este mismo. ¿Y el taller en qué consiste? Entonces, había un proceso de producción de papas fritas. Entonces, en ese proceso de producción de papas fritas que tenemos acá, entonces aquí vamos, de papas fritas, bajemos. Entonces, aquí me dice, hay un reto, hay un proceso, el proceso A, B, C, D. Entonces, el reto es automatizar ese proceso, esos 4 procesos de la fábrica. Eso es lo que me pide. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y que me van a encontrar en la plantilla de Word, prácticamente, porque es que te hubieran hecho y de acuerdo a la instrucción que tengan, entonces, el primer paso, diagramas de rutina de control, zona de descarga de bodega. El sistema permite el paso de operar en la bodega. La rutina de control ubique en cada cuadro del contexto el lugar que corresponde al gráfico. En la que está en el enlace de Drive de la guía de aprendizaje, ustedes que van a encontrar en Word y van a estar aquí ubicados. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a validar si están bien o mal ubicados. Entonces, siempre vamos a tener, voy a iniciar. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Si se cierra la puerta, si no se detecta presencia, si detecta presencia de persona, si transcurren 10 segundos, si se abre la puerta. Entonces, lo primero que debo identificar en esto, venga, ¿cuáles para mí son entradas? ¿Cuáles son las salidas? Que es lo único que voy a hacer. Aquí ya tengo la etapa de inicio y etapa 1 y etapa 2. Entonces, vemos, tenemos 3 condiciones. Entonces, donde en esas condiciones está, entonces tengo, si detecta, está hablando de qué, de sensor. Esto detecta presencia, no detecta presencia y transcurren 10 segundos, está preguntando tiempo. Y acciones, se cierra o se abre la puerta. Entonces, bueno, si voy a llegar a bodega, entonces, ¿qué debería de colocar primero? Detecta presencia de persona. Va a la siguiente etapa. Entonces, ¿qué debe hacer? Abre o cierra la puerta, tenemos 2 acciones. Se abre la puerta. Ya, ¿qué puedo hacer? Verifico si transcurren 10 segundos, está preguntando tiempo. Y después de 10 segundos, ¿qué va a hacer? Se cierra la puerta. Y después, si no se detecta presencia de persona, vuelve a empezar el proceso. Eso es lo que generalmente, así como en esta primera etapa, sería como la solución que se plantearía para esta actividad. Entonces, bueno, entonces, cuando descargan, ubican. O si no, en esta presentación pueden tomar capturita de pantalla, o cogen y lo hacen en Word, o lo cogen en una hoja de papel y lo transcriben. Ya viene esta segunda etapa. Entonces, en esta segunda etapa, ya que te dice zona de prelavado. Entonces está la rutina de control. Ubique cada cuadro en el texto en el lugar que corresponde al gráfico. Entonces aquí veo, pues miro, se desactiva bomba, motobomba. Si es motobomba y desactiva, es un actuador. Entonces va a estar en las rojas. Nivel de agua adecuado. Está preguntando. Sería un sensor. Sensor B detecta presencia de agua. Ya me está diciendo entrada. Se activa motobomba, salida. Y sensor A detecta ausencia de agua. Bueno, entonces ya, ¿dónde va cada sensor y dónde va cada actuador? Es lo que tienen que hacer. Si vemos en si va a ser prelavado, pues lo primero que va a hacer es el detecto si hay ausencia de agua. Si hay ausencia de agua, ¿qué va a hacer? Activar la motobomba y ya después de motobomba verifico si el nivel es adecuado y si el nivel es adecuado, desactivo motobomba, ¿no es cierto? Y que el sensor no detecta presencia de agua ya. Y vuelvo a comenzar la rutina. Esa es así sencillita, así como este. Vamos aquí a bajar de acá. En este otro proceso que tenemos acá, dice zona de banda transportadora. Vamos a ver, zona de banda transportadora. Pues aquí me dice rutina de control. Ubique cada cuadro el texto en su lugar.
Dice, se desactiva motor de la banda transportadora, se activa motor, detecta peso, detecta peso. Los sensores van en las punteadas, los actuadores van en la roja. Entonces, si es un proceso que permite el movimiento de banda transportadora, entonces lo primero es hacer, estoy detectando peso. Si detecto peso es porque hay presencia de algo que activa el motor de la banda. Después verifico, no se detecta peso. Si no se detecta peso, desactiva el motor de la banda, lo que debe ir aquí. Entonces ya tenemos ya llevamos 1, 2, 3 rutinas de control, ya aquí vamos a la cuarta. La cuarta se divide en dos procesos: el sistema que permite el transporte de papas en movimiento y el sistema que permite el transporte de papas en movimiento hacia una máquina de corte. Uno es a la peladora y otro a la máquina de corte. Entonces aquí me dice, hay ausencia de papas, se activa la máquina peladora, se activa la válvula de agua, se desactiva la máquina peladora, se desactiva presencia de papa en movimiento, se desactiva la válvula de agua. Entonces ya a partir de eso, ¿qué debo mirar? ¿Cuáles serían sensores y actuadores? Ausencia de tapas, me está preguntando, entonces sería un sensor. Activa máquina peladora, entonces es un actuador. Se activa válvula de agua, válvula, un sensor. Se desactiva máquina peladora, entonces un actuador. Detecta presencia, pero entonces vemos, no, activa válvula, si activa válvula es un actuador, no es un sensor. Detecta presencia de movimiento, es un sensor. Se desactiva válvula, es un actuador. Entonces ya quedo pensar de aquí, ¿cuál sería actuador o sensor? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cuál iría aquí de primero? ¿Quién quiere participar? No sé si Cristian, que aparece como contexto. Elis, no. ¿Cuál creen que iría aquí primero entonces? En este primer sensor. En la punteadita. Se activa la máquina. Ojo, no, en la punteadita No, puede ser, no, puede ser, debe ser la algo máquina iría diferente. acá, la máquina iría acá en el 1, en el rojo. Se activaría en el rejo, pero ¿qué iría en el punteadito? Detecta presencia de papa en movimiento, porque no puede colocar la ausencia de papas, entonces ¿para qué el proceso? Debo de saber si hay una papa. Entonces, este punteadito, ¿cuál iría? Detecta presencia de papa en movimiento, ¿está claro? ¿Qué Sí, accionaría? claro. Papa en movimiento, entonces ¿qué va a hacer? Activa válvula de agua y activa la máquina peladora, que son las dos acciones porque va a ser el pelado. Ya después de hacer eso, ojo, verifico si no hay papas. O sea, si hay ausencia de papas. Y si hay ausencia de papas, entonces ¿qué hago? Se desactiva la válvula de agua para que no envíe más, ¿no es cierto? Y se desactiva la máquina peladora. Entonces ya ahí tenemos este proceso. Sencillito. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta ahora? Y esta es la última. Instructor. Sí. Qué pena, yo estoy abriendo ese archivo y pues no me sale toda la hoja completa, me sale a la Solo hay mitad, previsualizado, lo tienes que de forma vertical. Señor, lo descargas, ya lo descargaste. no, lo estoy viendo en línea. En línea lo ves mal, lo tienes que descargar. Tienes que descargar el archivo, porque en línea no vas a ver bien los cuadritos. Y cuando descargas el archivo, vas a encontrar intencionalmente unas líneas moviditas. La idea es para que tú lo muevas y juegues ahí con el Graphic. O la otra, pues lo puedes pasar a transcribir como a mano. Me verificas cuando lo descargues bien. Listo, Cristian. Aquí vamos entonces en la última rutinita, en esta. Estamos en esta. Sistema, la parte 2, sistema que permita el transporte de papas en movimiento, o sea, ya estuvieron peladas y lavadas a la máquina de corte. Entonces vemos, se desactiva máquina de corte, ¿es sensor o actuador? Si es máquina de corte, entonces debe ser un actuador. Ausencia de papas, sensor. Detecta presencia de papa en movimiento, sensor. Se activa máquina de corte, es actuador. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Que va a detectar si la papa está moviéndose, la papa. Ese sería el que haría aquí punteado. Después, en la acción, ¿qué debo hacer? Activa máquina de corte. Después pregunto, después de activado,
Si hay ausencia de papas, si ya no hay más papas, ¿qué hago? Apago la máquina de corte y ya queda lista esa rutina. Y aquí vamos a ver, entonces vamos a entrar a la plataforma de curso. Aquí socializamos las actividades calificables. Vamos a entrar, recordemos, entonces yo entro por Sena Virtual, Sena Virtual. Quiero saber si hay más preguntas, o sea, acabamos de socializar las actividades calificables. Son esas dos. Puedes hacer las dos o una de las dos con una, se exonera y se califica manualmente la otra. Recordemos, entonces entramos a Sena Virtual. Entro al LMS del curso. Aquí me va a aparecer, selecciono el tipo de documento, lo digito. Y aquí en contraseña, coloco mi contraseña con que ingreso a Sena Sofía Plus. Y después le digo ingresar y me lo vea. A veces la plataforma cada hora hace sincronización, entonces sácase y ya hubieras estado ahí. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahora? Ha quedado claro la explicación, la socialización de actividades, lo que tenemos que hacer. Aquí vamos a estar en plataforma donde veo toda la información y materiales. Introducción a sistemas de automatización. Instructor, entonces no es necesario pues hacer las dos actividades. Esa última que nos compartió. Sí, o cualquiera de las dos. Sí. Recuerden que en la primera conferencia web yo les aclaré, vea, el curso tiene varias actividades. ¿Yo qué trato de hacer? Como es un curso básico, entonces mira que en la unidad 3 estamos viendo lenguajes de programación en GraphSet. Entonces es que aprendan y verifiquen y relacionen. Entonces tenemos dos actividades. Entonces yo aquí entro a contenido de curso, recuerden. Entro aquí a contenido de curso, me va a abrir otra pestañita. Y entonces si ustedes ven el cronograma dice opcional o calificable, pero entonces siempre lo he socializado. Si tú haces cualquiera de las dos, o en caso de que no aprobaste la otra, pero me lo van a enviar por la que es. Hay algunos que por la evaluación me envían el taller, entonces yo se lo devuelvo. Envíe ahí la evaluación. Otros por el taller me envían la evaluación, no, es por evaluación. Entonces, recordemos, aquí ingresé a contenido de curso. Contenido de curso, me va a abrir la otra ventana. ¿Hay alguna otra pregunta por el momento? Mientras va cargando, quiero que me den una retroalimentación, que han visto el curso, qué observaciones tienen. Aquí va a cargar proyecto, ampliamos aquí el tamaño. Listo. Recuerden, entonces, miren, recordemos, cronograma. Cuando socialicen la primera sesión de clase, el cronograma, que algunos preguntan, ¿y hasta cuándo hay plazo? Siempre en todos los anuncios se coloca, vea, el plazo máximo para enviar actividades, está al día, está resaltado. Aparte en el cronograma dice, si vemos en la parte final del cronograma también nos va a aparecer. Aquí me está acabando de cargar. Voy a ampliar un poquito. Las actividades es hasta el 8 de junio. 8 de junio, 7 de la mañana, que va a estar disponible el curso. Entonces, esta unidad 3, ¿qué tenemos? Tema lenguajes de programación, tenemos ya. Evaluación, calificable para aprobar. Y esta opcional. ¿Y qué es opcional? Voluntario. ¿Que tú no hiciste la evaluación y quieres hacer la parte de rutinas? Listo, con esta yo estoy finalizando la semana. Entonces, si tú presentaste esta y no presentaste esta, pues te coloco aprobado, o sea, resultado de aprendizaje. Así como en la unidad 2 tenemos cuestionario en línea y foro temático. Hay algunos que en el foro temático me hacen plagio, por eso se explico en la segunda conferencia de cómo se va a hacer bien. Entonces, por eso a veces la dejo opcional. O hiciste bien el foro y prendiste el cuestionario, pues te califico manualmente y te va aprobado esto. Para la unidad 4, ¿qué es lo que vamos a asociar la próxima semana? Un cuestionario en línea que tiene que ver los conceptos de acá.
Y este sondeo, que es una encuesta que nos califica. Estábamos en actividad 3, recordemos, siempre entro y veo la guía de aprendizaje, que mi guía de aprendizaje es lo que me dice qué es lo que voy a ver en la semana. Entonces aquí está mi guía de aprendizaje, donde me muestra el nombre de la guía, la competencia, el resultado de aprendizaje, la intensidad horaria, una presentacioncita, las actividades, y entonces está evaluación, que es el que socializamos en la presentación, es exactamente lo mismo, que ahorita inclusive ya acabamos de dar ejemplos de la solución. Y la segunda, opcional, no calificable pero esto lo coloco es para que el que lo vea, bueno, pero si haces esta actividad y quieres hacer las dos, o sea, todo depende del tiempo y el nivel que tengas de aprendizaje. La idea es que en estos cursos no queden muy saturados y con cualquiera de los dos cumplimos el elemento. Me dice, estos son los elementos y aquí me dice en Drive. Voy a abrir en Drive la plantilla. Modelos de control, aquí la van a ver desorganizadita. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Aquí la descargas. Estoy esperando que descargue. Y ya la voy a abrir. Ese es para el taller. Cuando termina de descargar, miremos los presentes en este momento. Está contexto tributario, Cristian y Elis. ¿Quieres saber si tienen alguna pregunta hasta el momento? A ver si ya en descargas ya me descargó la plantilla. Plantilla, rutinas de control. Aquí la voy a abrir. Pero de mi parte no hay preguntas, está todo claro. Ok, ¿cómo has visto el curso? ¿Qué te ha parecido? Profe, muy interesante todo, tratando de asimilar los procedimientos y de la mejor actitud. La explicación que dimos hoy fue clara. Las actividades, ¿cómo te han parecido? Profe, excelente, no, sí, yo por lo menos he visto todos los sensores y actuadores, pero nunca había como que profundizado en ese tema, o sea, en la parte teórica no había tenido ese concepto sobre los actuadores y sensores, pero ahorita con este curso me ha quedado todo como que más claro, cómo son los actuadores, qué funciones cumplen, cómo son los procedimientos. Ok, muy bien. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Aquí vemos, aquí estamos viendo en pantalla el archivito en Word ya descargado. Entonces vemos que aquí tenemos la rutina. Entonces, ¿cuál es la idea? Sí, desorganicito, para que tú los organices. Coja las líneas, las organices o las pases a mano. Entonces, entonces, hay unos que están bien, otros están medio organizados. Es para que validen, verifiquen. Entonces, por ejemplo, el de esta. Entonces, esta tengo que organizar la rayita acá, esta rayita acá, y de acuerdo a ese, si esta lógica esta, bueno, si está bien, entonces no le hago nada. En esta otra, en esta que tengo que hacer, ampliar que se me vea todo, papa movimiento, listo. Verifico si sí o si no, aquí en esta, ampliarlo otro poquito. Bueno. Esta rayita de acá. En esta otra rutina de acá, entonces tengo que coger la lineecita. Entonces, traté de dejarlo como así listico
porque eso les facilita a ustedes, o sea, la idea es que tengan el concepto y los elementos básicos de lo que yo necesito tener en cuenta acá. Cuadro mi lineecita. Acá, más o menos. Ya. Mira si está. Entonces ya coges, le guardas portadita y esa es la actividad. Con eso también le di respuesta a Cristian, que me decía que de pronto no se veía bien. Sí, señor, ya descargué el archivo y ya se deja visualizar. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues aquí en la presentación está organizadito, también puedes copiar y pegar y para eso. Entonces, de acuerdo al orden del día, vamos, entonces acá, seguimos a sesión de preguntas. Pues ya les he dado el espacio para preguntas, no sé si tienen alguna más, algo por complementar, Rafi. Profe, una pregunta. ¿Cómo que se llama? Las calificaciones de la unidad 2 ya usted las subió. Recuerden que depende cuando ustedes suban. Cuando ustedes entran, el instructor tiene entre 24 y 48 horas para calificar, hábiles. Entonces yo trato de evacuar. Sí, profe, pero la vez pasada usted subió como que una tabla completa de todos los alumnos de todas las calificaciones. Yo la mando como de valor adicional para que la gente se afuine y yo lo mando con un anuncio del cuadro de honor de aprendices y a veces lo copio también en el WhatsApp. Pero las calificaciones tú las consultas aquí, voy a cambiar a menú, porque si yo lo veo así, ustedes van a ver los nombres e información confidencial de sus compañeros, entonces no. Entonces aquí va a cambiar la vista del aprendiz del menú. Entonces tú puedes ver tus calificaciones en dos partes. Tú puedes ver por actividades y la retroalimentación que te di, o puedes ir directamente a calificaciones, como te voy a mostrar ahorita. Puedes ver cómo fueron tus calificaciones. A es aprobado y D debe repetir no aprobado. Y generalmente a veces cuando me presentan las cosas mal, yo les envío un correo diciendo, venga, debe repetir la actividad en las que son calificables. Por ejemplo, cuadro comparativo. De los que me han presentado cuadro comparativo, uno que me identificó mal dos sensores con las características, es el único que devolví. Los otros ya han tenido observaciones, pues las dejo ahí y quedan pues cumplen lo mínimo. Entonces, mira que tú llegas aquí y dices calificaciones. Ahí te abre otra pestaña donde vas a poder ver cómo estaría el rango de tus calificaciones. Espérame aquí que me carga. No sé si con eso doy respuesta a tu pregunta. Sí, profe, sí, gracias. Esa era la inquietud que tenía con respecto a las calificaciones. Resultados de aprendizaje, el primerito, el azulito. Entonces aquí aparece al taller cuadro comparativo. Si está en A, fue aprobado, listo. Si está en D, debe repetir. Si está en blanco, todavía no has presentado. Si está en amarillo, es porque está en proceso de calificación. De la 2, el cuestionario te sale calificado. O el foro temático. En el 3, lo mismo. Tú abres aquí la pestañita, la evaluación o el taller, y lo mismo el 4, que es el cuestionario, y tú vas a ver A y D. Recuerda que si tú quieres llegar directamente, en lugar de entrar al menú del curso y presentar la evidencia, tú vas simplemente a la evidencia, das clic en evidencias. En este momento en evidencias que tenemos cuadro comparativo, estudio de caso y rutinas de control. Y para enviar la actividad, entonces tú tienes la de rutinas de control, la que acabamos de hacer ahorita. Entonces coges, abres acá, y tú le das a adjuntar archivo o adjuntar vínculo, o ahorita que está cargando el menú, aquí en esta partecita, aquí vemos de esta primera parte, enseguida las flechitas, esta que aparece en el lado donde cae insertar vínculo. Esta es la otra opción, y tú le dices cargar archivo, elegir archivo. Entonces este es el taller de rutinas de control, entonces en la carpeta donde lo tengo guardado.
Entonces, bueno, entonces yo lo dije, lo tengo en esta carpetica, este fue el que descargué. Si alguien me manda ese mismo descuadradito, pues no se lo califico porque pues no hizo nada, o sea, no ajustó nada, entonces debe ser organizadito. Le digo enviar al servidor. Aceptar. Y aquí me sale y le digo contestar y ya queda enviado el archivo. Y ya después me llega a mí como instructor cuando llego a calificaciones. Voy a cambiar vista de instructor. Entonces, si yo entro a calificaciones, aquí como para la primera que me tape los nombrecitos. Cuando sale aquí y yo despliegue un menucito como estos, por ejemplo, la calificación sale instantánea. Espero que me cargue, entonces aquí me va a salir a mí, me sale naranjita si no lo he calificado. Por ejemplo, estos ya fueron todos calificados. Este azulito fue que le califiqué, se le cambió manualmente. Este D es porque lo tiene no aprobado. Por ejemplo, el taller 1 no hay nadie que esté pendiente por aprobar. Del 2 ahí me va a cargar. Aquí tengo pues vista de 30. Es como para que sepan. Con eso para aclarar la respuesta a la pregunta del caballero. Entonces de este 2, bueno, si sale en amarillo es porque no lo he calificado. No lo he calificado. El azul es cuando yo lo califico manualmente. Cerremos este. Cerremos este. Listo. Entonces, siguiendo el orden del día, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Entonces, hemos agotado el orden del día propuesto. Como conclusión, hemos hablado de lenguajes de programación de PLC, utilizando las actividades calificables de la unidad 3, aclarando pues las preguntas que se presentaron en clase. Entonces, la invitación hay que contener el proceso de formación. Yo esta semana les envío un anuncio como motivación, como opción de plan de mejora en caso de que quieran reemplazar o mejorar alguna de las actividades. Y ya listo. Entonces, les agradezco su participación. Si no es más, entonces vamos por favor. Profesor, ¿puedo aportar algo? Señor. No, pues yo es primera vez pues que hago como el curso de sensores y la verdad me parece pues como muy interesante el tema, pues como yo los he visto pues en campo, pero ya como viéndolos aquí más profundo pues como tal, me parece pues interesante, sino que es como más entendible cuando uno ve la clase pues que puede asistir como tal a la clase. Entonces, es como eso. Sí, aquí hay que tener en cuenta, pues como este es virtual, entonces por eso el apoyo está a las grabaciones de clase. Entonces, si tú no puedes asistir, pues de la grabación. Hay personas que ni ven las grabaciones o hacen pues las actividades. La ayuda de las grabaciones es que te estoy orientando y te estoy explicando a partir de eso. Y como vimos en este primer módulo, entonces conceptualización, conceptos básicos de introducción a la automatización. Mire que en la primera unidad le socialicé, venga, ¿cómo hacemos la solución de la primera actividad cuadro comparativo? Si alguien vio la grabación, está ganado porque ya sabe cómo solucionarlo. Si no la vio, entonces ya cuando entreguen, de acuerdo al criterio que yo tengo de calificación y verificación, doy pues mi respuesta y mi valoración. Aquí sí, completamente. No es lo mismo a veces uno dar la parte conceptual y tener la parte física, por eso ustedes también tienen la opción en los centros de formación cercanos a su región. Si hay esta área de especialidad,
conforman un grupo de 20, 30 personas, se pueden pedir una formación complementaria presencial en laboratorios de allá para ver pues alguno de los temas que quieran profundizar como tal. Eso se llama por demanda. ¿Algo más por adicionar? No, era eso. Creo que a mí que me devolvió el correo, a mí me llegó un correo, pero dice que Félix. Entonces no sé, pues, no coincide con mi nombre, pero no sé. Yo monté trabajo de los sensores de la unidad 1. Mi nombre es Libardo Quintero, entonces no sé si creo que a mí me detallé. Evidencias. El cuadro comparativo. Sí, señor. Porque esta mañana yo califiqué unos que me entregaron ayer, ¿no es cierto? Y yo Sí, yo solo lo le monté ayer. y yo solo le envié copia de correo a alguien que no me perdió, pero pues como tengo tantos aprendices, para acordarme cuál era o cuál, entonces miremos de una vez entonces, este es cuadro comparativo. Feliz. Tú me escribiste esto, no me juntar el cuadro. No, pero a mí me llegó un correo ahí y dice que Félix, pero yo me llamo Feliz. Libardo Quintero. Libardo Quintero, ¿no? Tú lo aprobaste, vea. Vea. Comentario. Ah, no, ok. Listo, bueno, Entonces, gracias. No, yo apenas ingresé pues ahora a la clase, pero me llegó ese correo y me pareció raro, pues, por el nombre, no sé. no, de una vez aquí te envío correo, de una vez como para que te quede ahí, y siquiera me dijiste, a veces de pronto, como me salen todos para enviarle el correo, yo todos los envío desde la plataforma, entonces, ¿yo qué es lo que hago? Mira aquí, cuando yo voy a enviar un correo, entonces